Hola a todos y bienvenidos. En un video anterior estuvimos hablando sobre la importancia de utilizar las gráficas como método visual, precisamente, de inferir información, de analizar resultados experimentales. Recordando, en estas gráficas siempre habíamos propuesto que en nuestro eje horizontal iban a ir representadas nuestras variables independientes o lo que vamos a conocer como la causa, esa variable que yo puedo escoger, esa variable, esa magnitud física que yo puedo manipular dentro del experimento y que la manipulación me produce un efecto. Ese efecto lo vamos a cuantificar por medio de la variable dependiente, que precisamente es esa magnitud física que reacciona a esa causa, que se modifica debido a la manipulación de la variable independiente, la cual entonces, en este caso, ese efecto, esa variable dependiente va a quedar registrada en el eje vertical. Muy bien, en estos casos tenemos entonces que estas gráficas nos permiten no solo encontrar relaciones de manera cualitativa, sino que además queremos encontrar las relaciones cuantitativas entre esas variables, entre mi variable independiente y la dependiente en mi experimento, lo que en el video anterior llamábamos descubrir las leyes empíricas. Y a esto nos vamos a dedicar en este video, a ese proceso para encontrar esas funciones matemáticas que me permitan relacionar la variable independiente con la variable dependiente. Miren en este ejemplo cómo la relación que obtengo de esa gráfica veo que se comporta como una línea recta, pero no es el único tipo de comportamiento, no es el único tipo de relación entre esas variables. Podemos tener otras formas funcionales, otras relaciones entre esas variables. En este ejemplo tendríamos una relación de tipo exponencial o en este otro ejemplo tendríamos una relación de tipo potencia. Esta idea de que digamos desde el punto de vista cualitativo estamos visualizando aquí en la gráfica es la que queremos entonces llevar a un análisis cuantitativo para determinar realmente cuáles son esas funciones que me expresan esas relaciones entre esas variables en el experimento. Y esto es entonces lo que escribiríamos matemáticamente como esta relación funcional entre mi variable independiente, en este caso la voy a denotar con la letra X, y la variable dependiente. Y entonces la pregunta será, ¿cuál es esta función? ¿Cuál es esta relación matemática que me relaciona precisamente estas dos variables? Muy bien, en general, en muchos de los experimentos que uno puede realizar y se puede encontrar, va a hallar relaciones lineales entre esas variables, pero también puedo encontrar otro tipo de relaciones, como ya dijimos, relaciones de tipo exponencial, relaciones de tipo potencial, algunas otras podrían ser relaciones logarítmicas, incluso relaciones polinómicas, donde la función que me enlaza las dos variables es un polinomio de diferentes grados, o hay otros tipos de funciones. Podría encontrarme funciones incluso trigonométricas en la relación entre esas variables independientes y dependientes. Para el nivel de este curso nos vamos entonces a quedar con el análisis de las relaciones lineales, exponencial y de potencia. Aunque las logarítmicas y las polinómicas pues van a estar muy relacionadas y el análisis pues va a ser de manera análoga, entonces podría abrir este estudio de estos tres tipos de relaciones funcionales, pues nos abren
precisamente el estudio para cualquier otro tipo de función de relaciones. Para estos métodos cuantitativos de expresar o de encontrar las relaciones de mis variables en el experimento, primero vamos a ahondar un poco más en esa visualización, digámoslo, cualitativa de las funciones, perdón, de las variables que yo estoy encontrando dentro de mi experimento. Y para ello entra en juego la escogencia de los tipos de escala para visualizar mis gráficas, para visualizar los datos dentro de mis gráficas. La habitual, y es la que hemos estado comentando al comienzo de este video y en un video anterior, es utilizar lo que llamamos la escala lineal, o dicho de otra manera, si lo vamos a hacer a mano, lo llamaríamos utilizar el papel milimetrado. Y como su nombre lo indica, pues es una escala precisamente lineal, en una escala decimal, que pues digamos es el análogo a un espacio cartesiano normal del que todos saben trabajar. Pero también tengo otro tipo de escalas, o si pensamos de nuevo en que voy a hacer la gráfica a mano, entonces hablaríamos de otro tipo de papeles. En este caso estaríamos hablando de la escala o del papel semilog, cuya característica es que el eje vertical, es decir, donde pondría mi variable dependiente, no sigue una escala regular, no sigue una escala decimal, sino que tiene un espaciamiento que sigue una escala logarítmica. Miren que este espacio entre el 1 y el 2 es mucho más grande que el espacio que hay entre el 9 y el 10. Entonces, si yo aquí voy a representar un valor numérico de esa variable dependiente, siguiendo esta escala, miren que no tengo la misma separación, no tengo los mismos tamaños a medida que voy aumentando en este eje vertical. Y va entonces precisamente, como ya decía, en esa escala logarítmica, que va creciendo, como ya lo decía, por décadas. Esta década sería de 1 a 10, pero yo tendría una escala que se repetiría muy parecida a esta cuando quisiera graficar datos que van de 10 a 100, por ejemplo. Ahora en otra diapositiva lo vamos a ver un poco más clara. Pero este papel semilog, la otra característica que tiene es que el eje horizontal lleva la misma proporción o lleva el mismo espaciamiento que me encontraría en un papel milimetrado normal. Acá estamos pintando solamente, digamos, los ejes principales, las líneas principales, pero esta sería una escala milimetrada común y corriente. Esta sería una característica del papel semilog. Tendríamos, por otra parte, el que llamamos papel log-log o escala log-log, y entonces miren que mi eje vertical es exactamente igual, tiene la misma descripción que veíamos en la diapositiva anterior para el papel semilog, pero en contraparte, el eje horizontal también tiene una representación en escala logarítmica. De nuevo, teniendo este espaciamiento no regular que va cambiando a medida que me voy moviendo, en este caso, hacia la derecha. Y entonces aquí estaríamos hablando de un papel log-log. Hay diferentes tipos o diferentes representaciones de estos papeles. Por ejemplo, este también es un papel log-log, pero aquí, como les decía hace un momento, podríamos tener representaciones de diferentes décadas. ¿A qué me refiero con décadas? Yo aquí podría pasar del 1 al 10 en esta progresión logarítmica, pero aquí pasaría del 10 al 100 y tendría otra potencia de 10, otra década, siguiendo la misma progresión logarítmica. Luego pasaría de 100 a 1000, de 1000
a 10.000 y así sucesivamente, y tendría esta misma escala en esas diferentes décadas en esta representación del papel log-log. Y obviamente de manera equivalente lo podría hacer para el eje vertical. Obviamente, ¿de qué depende que yo necesite más décadas o menos décadas? Pues va a depender de los datos que yo quiero representar ahí. ¿Cuál es la extensión de magnitudes que yo tengo abarcadas por esas variables o esas magnitudes físicas obtenidas del experimento? Muy bien, ese tipo de escalas van a ser importantes al momento de representar y de visualizar las gráficas, y vamos a ir un poco paso a paso para entender precisamente la utilidad de esas escalas semilogarítmicas y logarítmicas. Antes de ello, vamos a comenzar entonces por lo que llamaríamos el ajuste lineal, el más normal, y en este caso tengo la representación de estos datos. Estos son mis datos experimentales representados ya en esta gráfica en una escala normal, que es la que estamos llamando escala milimétrica o el papel milimétrico. Miren que en este caso estos puntos tienen una secuencia que me asemeja una línea recta, y por eso aquí digamos que ya de manera empírica puedo proponer que esa función de relación entre la variable independiente x y la variable dependiente y es precisamente una función lineal, es la ecuación de una línea recta. Y como ustedes recordarán, la ecuación de una línea recta siempre tiene esta escritura, que será una pendiente, que en este caso llamamos a, multiplicado por mi variable, más un intercepto, que en este caso estamos llamando b. Y de esta manera estaría entonces describiendo cuál es la función que me relaciona, vuelvo insisto, las variables de este experimento. Obviamente aquí lo estoy dejando de manera implícita el conocimiento de esta pendiente A y de este intercepto, pero eso lo vamos a retomar un poco más adelante, precisamente mirando cómo de un resultado, perdón, de una gráfica obtenida de datos experimentales puedo entonces precisamente averiguar esta pendiente y este intercepto. Por ahora los vamos a dejar expresadas de manera implícita para entender entonces estos conceptos de el uso de diferentes escalas para representar diferentes tipos de relaciones o de funciones entre esas variables. Muy bien. El otro caso que podríamos tener sería este tipo de función o de relación entre variables. Ya les había anticipado que en este ejemplo, esta gráfica, tengo una relación exponencial, ¿sí? Entonces, aquí, digamos de antemano, ya conozco que esta relación es precisamente una relación a través de la función exponencial, en este caso con dos parámetros, que uno sería la potencia, este valor a sería la potencia a la cual está elevada esa exponencial. Obviamente allí es donde está también mi variable independiente x en la potencia de esa exponencial, y un factor multiplicativo que aquí voy a llamar a mayúscula. Eventualmente, cuando yo quiera conocer realmente cuál es esta función que me relaciona estas variables en esta gráfica, pues debería conocer exactamente los valores de a mayúscula y de a minúscula. De nuevo, como estamos viendo, la relación funcional y su conexión con el tipo de escalas de las que veníamos hablando, pues la vamos a dejar escritas de manera implícita por ahora, simplemente diciendo o poniendo de manifiesto que esta es la forma funcional de relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Muy bien, ahora hagamos un pequeño proceso matemático. No nos olvidemos de que tenemos estos datos experimentales que van a quedar expresadas por esta forma matemática, esta forma funcional, pero vamos a hacer un pequeño proceso, y es el siguiente. En esa función vamos a aplicar
el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Ahora vamos a seguir el proceso y cuando lleguemos al final vamos a ver la relevancia, el por qué aplicar ese logaritmo natural a ambos lados. Por ahora vamos a hacer el proceso matemático. Miren que al lado izquierdo lo mantengo, es el logaritmo natural de los datos de mi variable dependiente y a este lado derecho voy a operar matemáticamente sobre esa función. Tengo el logaritmo operando sobre un producto y entonces sabemos que eso se puede partir como la suma de los logaritmos de los factores que están multiplicándose allí. ¿Ok? Para este caso, que tengo el logaritmo natural aplicado a la función exponencial, sabemos que estas funciones, logaritmo y exponencial, son la una la inversa de la otra. Dicho de otra manera, este logaritmo me destruye a esta exponencial y por eso me queda entonces la cantidad ax, que era la potencia de la exponencial, aquí como resultado de esta operación. Y no se me puede olvidar el segundo término, que era el que estaba en la suma, el segundo término de la suma, que teníamos el logaritmo natural del factor multiplicativo a mayúscula, y a esto lo voy a redefinir, le voy a dar un nombre y estratégicamente lo voy a llamar b. Al logaritmo natural de y también lo voy a redefinir, le voy a dar un nombre y básicamente lo voy a llamar y'. Voy a hacer un cambio de variable en este logaritmo natural de y llamándolo y'. Y miren lo que me he encontrado en este caso. Al hacer esta operación, esta conversión de aplicar el logaritmo natural en la ecuación original, me encuentro una representación lineal. He hecho un cambio de variable en mi sistema, en mi función original, y al hacer ese cambio de variable me he encontrado una línea recta. ¿Cuál fue el cambio de variable? A la variable y la cambié por el logaritmo natural de la propia variable y. Esto desde el punto de vista de mis datos experimentales querría decir que los datos de mi variable dependiente, si le aplico el logaritmo a esos datos de mi variable dependiente y hago la gráfica me debería de salir como una línea recta. Y esto precisamente es lo que vamos a estar tratando de representar en el tipo de gráficas que yo me puedo encontrar. Y es esto, precisamente. La misma gráfica que yo tenía, discúlpenme, me devuelvo, en este caso con escala lineal normal, si yo ahora a la variable dependiente, es decir, el eje vertical, le cambio de escala y lo represento en una escala logarítmica, lo que estoy haciendo es representando el y', y ya sabemos que de este proceso matemático, cuando yo represento esta escala vertical como una escala logarítmica, lo que hago es una conversión, de tal manera que ahora la función de relación me sale como una línea recta. Y es precisamente lo que obtenemos aquí. Pasamos de esta forma funcional en la que veo la relación entre la variable independiente y dependiente, simplemente haciendo un cambio de escala en el eje vertical, en este caso en escala logarítmica, me sale una función o una relación entre esas dos variables lineal. No podemos olvidar que siempre estamos hablando de hacer un cambio de escala, en este caso en la escala vertical. Esto sería equivalente a que si yo hago la gráfica a mano, es decir, utilizando un papel, si yo utilizo un papel semilog, que recuerden que en el papel semilog era donde tenía mi escala vertical, precisamente en una progresión logarítmica, precisamente entonces voy a lograr en ese tipo de papel obtener la gráfica linealizada, la ecuación que me relacionaría entonces ahora la variable independiente x y ahora con esta nueva versión
modificada de la variable dependiente sería una relación lineal. ¿Por qué es útil esto? Porque siempre será más fácil obtener estas funciones lineales, tratar de obtener el parámetro que sería la pendiente y el intercepto de este tipo de relaciones lineales, que tratar de encontrar el símil o el equivalente, que sería el factor multiplicativo A mayúscula y el factor de potencia A minúscula, directamente de los datos en el papel o en la escala normal. Esa es entonces la potencia de hacer este cambio de escalas, o sería la potencia de utilizar un papel semilog para representar diferentes conjuntos de datos para obtener diferentes representaciones de las gráficas. De manera equivalente, pensemos en otro tipo de relación. Estos datos, entonces, como les anticipaba en diapositivas anteriores, me estarán siguiendo una relación de potencia. Esa relación de potencia, entonces, precisamente es esta que tenemos aquí, donde la variable dependiente está calculada como una potencia A de mi variable independiente multiplicado por un factor A mayúsculo. De nuevo, estoy ya dando la información de cómo es esta relación para poder proceder a el análisis que nos lleve a conclusiones parecidas a las que acabamos de encontrar para el caso de la relación exponencial. Entonces, de nuevo, tengo mi función de relación, que ya la estoy encontrando, digamos, a priori. Voy a aplicar el logaritmo natural de nuevo a ambos lados y hago un proceso equivalente, un proceso muy parecido al del caso anterior. Al lado izquierdo mantengo mi logaritmo natural de la variable dependiente y a este lado derecho pues opero. Tengo el logaritmo de un producto, de nuevo lo puedo partir como la suma de los logaritmos. Para este factor entonces puedo aplicar algunas propiedades conocidas del logaritmo, y es que el logaritmo de un valor elevado a una potencia se puede reescribir como la potencia multiplicado por el logaritmo de ese valor. Es precisamente lo que tengo acá. Dicho de otra manera, este exponente A lo puedo bajar a multiplicar al logaritmo. Por este otro lado, el segundo término en esta suma es el logaritmo natural del factor multiplicativo, y de manera equivalente a como lo hicimos en el caso anterior, voy de manera estratégica a llamar a todo ese término, el logaritmo natural de A mayúscula, lo voy a llamar B. ¿Ok? Por este otro lado, tengo entonces que voy a hacer unas redefiniciones de variables. Y entonces donde me encuentre el logaritmo natural de x, lo voy a llamar x', estoy haciendo un cambio de variable, y parecido al caso anterior, donde me encuentre un logaritmo natural de y, voy a hacer un cambio de variable y lo voy a llamar y'. Y miren de nuevo lo que me he encontrado. Me he encontrado que al hacer este cambio de variables, es decir, pasando de representar directamente la x y la y a un caso en el que represento logaritmo natural de x y logaritmo natural de y, me encuentro que ahora esta expresión, esta forma funcional de potencia, me queda representada otra vez como una relación lineal. Y de nuevo, allí está la magia de hacer este tipo de cambio de escalas. Entonces recordemos cómo era la función de potencia graficada en mi escala milimétrica normal, y al hacer este cambio de coordenadas, cómo se vería precisamente en un papel log-log. ¿Por qué un papel log-log? Porque precisamente es el que tiene la propiedad de que la escala horizontal está convertida a una escala logarítmica, lo que me permitiría pasar de x a este x', y la escala vertical también está en una sucesión de espacios dados por un logaritmo, que sería entonces el equivalente a haber hecho este cambio de variable a y'. Y de nuevo entonces miren que ese mismo conjunto de datos
que antes se veía con esa curva pronunciada, ahora en este nuevo tipo de escala, en este nuevo tipo de papel, se ve precisamente como una línea recta dada por esta función con su pendiente A y su intercepto B. Allí entonces es donde vemos para estos dos tipos de relaciones funcionales, es decir, para la relación funcional exponencial y para la relación funcional de potencia, como un simple cambio de escalas, cambiando de papel para hacer la gráfica, la misma gráfica con los mismos datos, puedo entonces establecer esas relaciones al encontrarme con estas líneas rectas en cada uno de esos tipos de papel. En este caso, recordemos, estaríamos en papel log-log. Dicho de otra manera, arranqué el problema suponiendo que yo conocía la relación funcional. Ahora pensemos en el proceso inverso. Yo no conozco cuál es la relación funcional entre mi variable independiente y mi variable dependiente. Yo hago la gráfica, entonces déjeme devolverme hasta este punto. Yo hago la gráfica de mis datos experimentales en un papel milimetrado y encuentro que esos puntos me siguen una relación como esta donde claramente veo una dependencia lineal. No hay problema, propongo entonces que mi forma funcional entre la variable independiente y dependiente tienen precisamente esta relación matemática. Y ahora más adelante vamos a ver cómo encontraría precisamente los parámetros que vamos a llamar parámetros de ajuste A y B. Aquí es fácil verlo y notarlo. Recuerden, ahora estoy pensando en el proceso en el cual, que es el proceso normal, en el cual yo no conozco a priori cuál es la relación entre mis variables actuando en el experimento. Pasamos a otro ejemplo en el cual mis datos experimentales tienen esta forma. Yo hago la gráfica en el papel milimetrado y me encuentro este comportamiento. De nuevo, no sé cuál es la función que me relaciona esos puntos en esa gráfica. ¿Qué haría? Cogería el papel semilog y haría el intento de graficar esos mismos conjuntos de datos en el papel semilog. Si resulta que en el papel semilog esos mismos datos los veo como una línea recta, el mero hecho de cambiar la escala hace que esos datos aparezcan como una línea recta, entonces ya puedo establecer que la relación funcional entre esa variable independiente y la variable dependiente, en este caso, tendrá una forma funcional dada por esta relación exponencial. Y eso lo detecto directamente al cambiar de escala al hacer la gráfica en un papel semilog. Por el contrario, si tengo otros datos y esos otros datos tienen un comportamiento distinto que a priori otra vez no sé cuál es, puedo pasar a hacer la gráfica en papel semilog. Si en papel semilog sigue sin darme una línea recta, puedo entonces pasarme al papel log-log y si en el papel log-log encuentro esta relación lineal, al hacer ese cambio de variables me encuentro esta relación lineal, entonces allí es cuando puedo establecer que para ese conjunto particular de datos experimentales me he encontrado una relación de tipo potencial, dada por estos parámetros que van a estar precisamente relacionados con la pendiente y el intercepto de los casos, perdón, del análisis de la gráfica en esa nueva escala log-log. Allí es donde está entonces el interés y la potencia de analizar estos cambios de escala, sea que yo haga gráficas a mano utilizando papel semilog o papel log-log, o haga las gráficas en una hoja de cálculo, en las cuales yo también tengo la opción precisamente de realizar estos cambios de escala y rápidamente visualizar cómo se reordenan o cómo cambian esas relaciones de los puntos de esas parejas de variables dentro de mi gráfica. Muy bien, esto obviamente requiere práctica por parte de ustedes para entender estos cambios de escala
y esa interpretación de el análisis de cuáles son las funciones que van a estar relacionándome mis variables independientes y dependientes en cada uno de los casos. Aquí estamos hablando de tres tipos posibles de relaciones funcionales. No quiere decir esto que estas sean las únicas. Me puedo encontrar con ciertos conjuntos de datos que yo los grafico en papel milimetrado y no me da una línea recta. Paso a papel semilog, sigue sin darme una línea recta. Paso a papel log-log y todavía no encuentro una línea recta. Y eso no quiere decir que no haya una relación funcional entre esas variables. Lo que quiere decir, lo único que querrá decir es que esas relaciones funcionales no son ni lineal, ni exponencial, ni de potencia. Básicamente eso sería lo que concluiríamos llegado a ese caso hipotético que estoy planteando, que realmente en la experiencia se puede encontrar, no es raro encontrarlo. Muy bien, entonces cuando nosotros, retomando, tomamos unos datos experimentales y hacemos una gráfica, siempre desde el punto de vista del interés por escudriñar qué hay dentro del experimento que me relaciona esas variables que estoy midiendo, precisamente el objetivo siempre será determinar una expresión analítica o un modelo matemático que describa ese conjunto de datos experimentales, que me permitan hacer esa descripción empírica que me permita irme aproximando a una descripción teórica del experimento o de ese fenómeno físico que yo estoy encontrando por medio de esas medidas, de esas magnitudes físicas. Es decir, vuelvo a recordar, siempre vamos a estar interesados en encontrar esta forma funcional de relación entre esas variables. Tengo entonces todas esas herramientas que acabamos de hablar de hacer cambios de escalas, precisamente buscando funciones lineales, buscando un cambio de escala que me permita visualizar una relación lineal entre esos datos. ¿Y por qué es interesante encontrar esas relaciones lineales? Ya se los había adelantado, porque es relativamente sencillo encontrar los parámetros que me completan esa expresión de línea recta, es decir, esos parámetros de la función que me estaría describiendo empíricamente el comportamiento de las variables de mi experimento. Para este caso, pues hagamos un recorderis muy rápido. Supongamos que estos son mis datos experimentales, cada uno de estos puntos en esta malla discreta, cada uno con sus barras de error. Recuerden que es muy importante significar aquí precisamente que esos datos son experimentales y que por lo tanto tienen intervalos de error, tienen incertidumbres, por ello siempre es recomendable pintar las barras de error en las gráficas, pero yo veo esa relación lineal. En este caso estoy trazando esta línea recta y esa línea recta precisamente está haciéndome el símil de la función que describe, que mejor describe el comportamiento de esos puntos experimentales. Aquí lo vamos a llamar la recta media. Ahora vamos a entender un poco mejor ese significado de recta media. Teniendo yo ya la recta que me ajusta, y ese es el nombre, que me hace el ajuste de esos datos, es la curva, que en este caso es una línea recta, como un caso muy específico de el conjunto infinito de posibles curvas matemáticas que yo tendría para describir esos puntos. En este caso entonces estoy haciendo un ajuste lineal a esos datos. Esa línea roja, vuelvo y reitero, estaría representándome entonces esa línea recta de ajuste, y una vez establecida esa línea de ajuste, yo puedo calcular gráficamente en este caso la pendiente y el intercepto. El intercepto, como su nombre lo indica, es precisamente el valor sobre el eje vertical, sobre las ordenadas, por donde esa recta cruza precisamente a ese eje vertical.
Aquí para este ejemplo estaría pasando por el número 0, en ese caso particular b valdría 0 en las unidades que correspondan, pero yo puedo tener otros tipos de relaciones donde b no necesariamente intercepta el eje vertical en 0, puede tener un intercepto en cualquier otro valor. Pero aquí gráficamente sería la manera de encontrar ese parámetro b en esa curva de ajuste, que en este caso es, vuelvo y reitero, una línea recta para este ejemplo. Y el parámetro a, que es la pendiente, precisamente ustedes sabrán que lo puedo calcular, como es una pendiente, lo puedo calcular utilizando el concepto de tangente. Tangente del ángulo de inclinación respecto a la horizontal de esta línea de ajuste, de la línea roja. Siendo una tangente, pues recordando un poco de trigonometría, yo puedo calcular o más bien construir este triángulo, donde miren que en este triángulo estoy partiendo de un punto sobre la línea de ajuste, que voy a llamar x0 y y0. Ojo que este punto es sobre la línea de ajuste, que no necesariamente coincidirá con un punto de los datos experimentales. Aquí precisamente notamos esa diferencia y escojo otro punto, por lo general distante al punto inicial, para mejorar esa medida de la pendiente. En este caso lo voy a denotar con el punto x1 y y1. Tengo entonces dos parejas de coordenadas y para este caso entonces yo puedo calcular cuál es la separación entre las coordenadas x y puedo calcular cuál es la separación entre las coordenadas y. Y aquí estoy denotando entonces como el delta de x, delta de y. Miren que aquí lo que estoy haciendo con eso es encontrar el cateto de este triángulo que estoy formando acá, el cateto vertical y el cateto horizontal. Y de nuevo, pensando en aplicar trigonometría, como la pendiente es la tangente de este ángulo, del ángulo que yo tendría aquí con respecto a la horizontal, este ángulo de acá, entonces esa tangente de este ángulo sería precisamente el lado opuesto, que sería delta de y, sobre el lado adyacente, que sería delta de x. Delta de y ya sabemos que es y1 menos y0, que serán las coordenadas de esas parejas de puntos. Y en el denominador, de nuevo, tendríamos la separación entre las coordenadas horizontales, que serían entonces precisamente x1 menos x0. De esta manera, desde el punto de vista geométrico, estaría encontrando el valor de mi pendiente de esa curva o de esa línea recta de ajuste de la que estábamos hablando. Esto pues poniendo en contexto y recordando cosas que seguramente ustedes ya saben y han manejado en otros cursos. Ahora la pregunta que surgiría es, bueno, ¿cómo ubiqué esa línea roja de ajuste? Y acá, digamos que vuelvo a hacer la anotación de que estamos pensando en un caso en el cual estoy haciendo un ajuste manual, es decir, entre comillas, a mano, con una regla o con el método que se puedan imaginar, estoy haciendo que esos puntos pasen, o más bien estoy haciendo que la recta pase por los puntos de mi gráfica experimental. Muy bien, esto entonces me implica tener cierto protocolo en ese procedimiento de buscar la recta que mejor se ajuste a mis puntos experimentales. Aquí entonces voy a volver al ejemplo que hemos utilizado no solo en este video, sino en videos anteriores, en los cuales yo propongo un experimento en el cual de un resorte cuelgo diferentes masas y mido la elongación del resorte. Es un experimento, por ejemplo, para verificar la ley de Hooke de un material elástico, como sería un resorte, por ejemplo. Muy bien, sin entrar en muchos más detalles,
Entonces yo tengo mi variable independiente, que en este caso sería la masa que cuelgo del resorte, y la variable dependiente, que es la que yo mido como efecto de haber colgado la masa en el resorte, es precisamente la longitud de deformación de ese resorte, que es el que grafico en el eje vertical. Y me salen este conjunto de datos, representados obviamente en esta gráfica. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿esto lo puedo ajustar con una línea recta? Pues tenemos como ciertas variabilidades, tenemos ciertas zonas, pero efectivamente yo puedo pensar en aplicar curvas de ajuste tipo lineal a ese conjunto de datos. Tendré puntos en los cuales el ajuste no es muy bueno, pero muchos otros puntos en los cuales la línea recta sí parece apropiada para describir esas variables o esas magnitudes físicas para esas condiciones particulares. Aquí la línea recta que he propuesto es la que llamamos de máxima inclinación, básicamente sería la que tiene mayor pendiente, y miren que su característica precisamente es que me conecta extremos de estos puntos en los cuales, tratando de que la recta esté por lo menos dentro de las barras de error de esos datos experimentales, me generen ese valor máximo dependiente. Esta sería entonces la recta de ajuste que llamaríamos de máxima inclinación. De manera complementaria, también tendríamos la línea de ajuste de mínima inclinación. Y entonces, como su nombre lo indica, estaría buscando la recta con la menor pendiente posible, pero que de nuevo intentemos que esté siempre por dentro de las barras de error, idealmente tocando los puntos experimentales, pero como en este caso vemos, solamente lo logramos básicamente en 2 puntos, pero para los demás por lo menos intentando que esa recta pase por dentro de las barras de error. Vuelvo, insisto. Aquí tendríamos entonces 2 tipos de recta de ajuste, la que llamamos entonces como recta de máxima inclinación, y la compararíamos con esta otra recta de mínima inclinación. Las dos son rectas de ajuste, solamente que tienen características diferentes, y allí es donde entra a jugar la idea de buscar la recta que mejor se ajuste a mis datos experimentales. Efectivamente, estos 2 tipos de rectas, estos 2 tipos de ajuste, me estarían hablando de esos rangos extremos de parámetros de ajuste sobre estos datos experimentales. Y entonces, habitualmente, o lo deseable, siempre será encontrar un punto intermedio entre esos 2 extremos, entre esas 2 rectas de ajuste extremos, y a ese punto intermedio, a ese ajuste intermedio, precisamente el que le llamamos recta media. Acá entonces veríamos la comparación ya de mis 3 rectas de ajuste, que es precisamente lo que llamamos el método visual, o cuando hacemos la gráfica a mano, el ajuste a mano, y precisamente siempre trataremos de quedarnos de buscar la recta media para reportar el mejor ajuste a mis parámetros, perdón, a mis datos experimentales presentados en esta gráfica. Otra representación que vamos a hacer alternativa a esta forma visual de encontrar la recta de mejor ajuste a este conjunto de datos va a ser el método de mínimos cuadrados. Pero antes de pasar a describir ese método, que es un método que precisamente me va a permitir aplicar unas ecuaciones matemáticas sin preocuparme de cómo ajusto visualmente esas rectas. Antes de pasar a esa descripción, quiero denotar aquí en ese ajuste visual, ese ajuste a mano de la recta media en mis gráficas, una pequeña ayuda, una pequeña
regla que me puede servir para encontrar esa recta media. Y allí lo que siempre diremos es busque una recta que pase por la mayor cantidad de puntos posibles de esa gráfica experimental. Miren que aquí entonces he logrado que esta recta pase por prácticamente o muy cerca de 1, 2, 3 y 4 puntos experimentales. Entonces yo voy moviendo visualmente a mano esa recta y voy buscando esas posiciones, esas inclinaciones de la recta que logren esto que les acabo de decir, de que la mayor cantidad de puntos posibles queden sobre esa recta de ajuste. Y adicionalmente, cuando hago ese proceso de ir ajustando la pendiente, de ir ajustando la inclinación de la recta, voy mirando cuántos puntos quedan por encima de la recta, que no tocan efectivamente la recta, quedan por encima de la recta, y cuántos puntos quedan por debajo de la recta. Y el segundo criterio es buscar que la misma cantidad de puntos que hay por encima sean contrarrestados, por así decirlo, con la misma cantidad de puntos que queden por debajo. En este caso concreto, pues tengo por encima 3 puntos, por debajo 3 puntos, y de esa manera entonces encuentro como esa especie de relación de equilibrio, ese compromiso entre buscar puntos que se ajusten realmente a la recta y puntos que, aunque no los voy a lograr incluir precisamente sobre la recta de ajuste, por lo menos me queden equilibrados en ese rango de datos por encima y por debajo de esa recta de ajuste. Una vez yo encuentro esa recta de ajuste, la recta media en este caso, pues aplicaríamos de nuevo todo el proceso para encontrar el intercepto, que miren que acá ya no es 0, encontrar la pendiente, que ya describimos entonces cómo utilizar un método geométrico precisamente para estos casos en los que necesito determinar esa pendiente de la recta. Volviendo otra vez al tema que dejamos pendiente, tendríamos entonces una segunda metodología que precisamente la vamos a llamar método de mínimos cuadrados, en el cual nos quitamos este problema de hacer el ajuste a mano o hacer ese ajuste visual y puedo encontrar esos parámetros que recordemos nos van a interesar, que es el parámetro pendiente, la A minúscula que hemos estado denotando en nuestras ecuaciones de relación, y el intercepto que hemos estado denominando B. Y entonces lo que vamos a proponer es un método matemático para, por medio de unas ecuaciones, encontrar esos parámetros A y B sin necesidad de hacer ese ajuste inicial a mano o visual. Para aplicar este método, entonces vamos primero a poner o a definir ciertos conceptos o ciertos valores que nos van a interesar, que vamos a necesitar. Uno de ellos, pues obviamente es recordar que este método de mínimos cuadrados se aplica para ajustes de líneas rectas. Si yo tengo una curva que no me sigue precisamente una línea recta, el método de mínimos cuadrados de manera directa no lo puedo aplicar a ese conjunto de datos, porque este método busca ajustar solo líneas rectas a los conjuntos de datos. Ahora vamos a hablar un poco de cómo puedo hacer un truco para aplicar el método de mínimos cuadrados en otros casos en los que evidentemente las relaciones entre la variable independiente y dependiente no me siguen una línea recta. Pero por ahora enfoquémonos entonces en este caso, que yo tengo un conjunto de datos que efectivamente siguen una tendencia lineal y yo voy a aplicar el método de mínimos cuadrados para encontrar precisamente esos parámetros de ajuste. En este caso, vuelvo, insisto, esos parámetros son la pendiente y el intercepto. Muy bien, esto es entonces mi incógnita, A y B, y es lo que quiero encontrar con este método que vamos a describir. Para ir en esa dirección, entonces lo primero que vamos a hacer es definir una cantidad, que en este caso la denotamos con S mayúscula, y que ahora vamos a ver un poco, a tratar de entender un poco
qué significa, qué significado tiene este número, que es un número que yo puedo calcular una vez yo encuentro la función de ajuste. Pero ahora, pongámonos en contexto, yo todavía no conozco la función de ajuste. Entonces, esto es una definición, entre comillas, hipotética, pero es una definición matemática que me sirve precisamente para resolver el problema desde el punto de vista analítico. Y en este caso, ese valor S mayúscula lo vamos a entender de esta manera. Supongamos que yo ya tenía mi función de ajuste, recordemos para el método de mínimos cuadrados siempre va a ser una línea recta. Esa línea recta entonces me trata de describir lo mejor posible los puntos experimentales que yo tengo en mi gráfica, pero efectivamente yo tengo mi nube de puntos experimentales. Esa S mayúscula precisamente me va a denotar qué tanto se separan todo mi conjunto de puntos experimentales, cuánto se separa precisamente de la función de ajuste. Aquí voy a pararme en un punto particular de esas parejas de datos experimentales, la voy a denotar XY y Y, y miren entonces cómo puedo medir cuánto se separa verticalmente ese punto de lo predicho por el ajuste de mi línea recta. El ajuste dado por la línea recta es precisamente la función f aplicado a x sub y. Miren que esto es lo que en principio estoy tratando de averiguar. Con un valor de variable independiente x sub y metida dentro de esta función f, ¿cuánto me predice que va a ser el valor de la variable dependiente y sub i? ¿Ok? Entonces acá tengo una comparación entre el valor real que me arrojó mi experimento y el valor que estoy tratando de predecir con mi función de ajuste, vuelvo insisto, ajuste lineal en este caso. Cuanto más se separen estos dos valores, es decir, cuanto más diferencia haya en esta dirección vertical, pues peor es el ajuste, porque mi función no me está garantizando que yo encuentre el valor experimental real que yo obtuve de la aplicación de ese experimento. Por el contrario, si estos puntos todos coinciden sobre la línea recta, entonces estas restas para cualquier pareja de datos, para cualquier punto experimental, me daría 0. Y eso entonces, metido dentro de esta función, me daría un valor de S mayúscula igual a 0. Vuelvo, insisto, si estos valores se separan mucho de la recta de ajuste, entonces estas cantidades empiezan a ser grandes. Miren que están elevadas al cuadrado para evitar que se anulen, por ejemplo, este que me daría un valor negativo contra este que me daría un valor positivo, evitar que se anulen, y hago entonces un conteo de esas separaciones, de esas diferencias elevadas al cuadrado. Entre más grandes sean, entonces me van a hacer crecer este valor S mayúscula. Dicho de otra manera, este valor me reporta, me cuantifica qué tan bueno es el ajuste de esa función que yo vaya a proponer sobre ese conjunto de datos. Y habitualmente se le conoce por esta misma forma de definirlo como un error cuadrático o como una diferencia cuadrática en esos valores de comparación entre el experimento y la función de ajuste. Este parámetro va a ser muy importante porque en el método de mínimos cuadrados, que no lo vamos a demostrar, es un proceso matemático, no lo vamos a demostrar en un curso posterior de la carrera, ustedes van a hacer esa demostración, pero en este curso no lo vamos a hacer, pero les anticipo que en ese método de mínimos cuadrados lo que se va a buscar es que este valor S, representado por esta expresión matemática, tome el valor mínimo posible en las diferentes posibilidades de líneas de ajuste que yo podría proponer dentro de esta nube de datos experimentales. Es decir, se busca minimizar esta diferencia
cuadrática o este error cuadrático. De allí el nombre del método, el método de mínimos cuadrados. Busco minimizar estas diferencias cuadradas que yo tengo aquí en esta expresión S mayúscula. Muy bien, cuando se aplica el método matemático que permite minimizar esta relación matemática de diferencias cuadradas, vuelvo insisto, no lo vamos a demostrar, se obtiene un conjunto de ecuaciones que precisamente permiten encontrar los parámetros de la recta que mejor ajusta a ese conjunto de datos experimentales. Y aplicando ese conjunto de reglas, estas fórmulas matemáticas, obtengo entonces precisamente mis parámetros de ajuste. Aquí para tratar de entender un poco mejor qué quiere decir estas relaciones que tengo acá, volvamos al ejemplo que veníamos manejando. En este caso recuerden que la masa es mi variable independiente, que sería aquí en este caso la variable x. Cuando decimos que tenemos una x sub i, es que yo voy tomando todas y cada una de estos valores asociados precisamente a mi variable independiente. Entonces, el x sub 1 sería 0.05, el x sub 2 sería 0.10 y así sucesivamente hasta completar todos mi conjunto de datos experimentales. Por el otro lado, la variable dependiente estaría representada por los y sub i y de nuevo estoy representando con el subíndice i todos y cada uno de los valores de esas medidas de la variable dependiente. Dicho de otra manera, el y sub 1 sería 0.002, el y sub 2 sería 0.005 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo entonces meto todos estos valores como me lo va indicando esta fórmula matemática que obtenemos de aplicar el método de mínimos cuadrados. Por ejemplo, en este caso, lo que hago es que voy multiplicando las parejas xi y y sub i. Por ejemplo, multiplicar esta 0.05 por 0.002, luego multiplicaría el x sub 2 con el y sub 2, que sería multiplicar estos dos valores, y así sucesivamente voy multiplicando las parejas, y después de tener todas esas multiplicaciones, sumo todos esos productos. Eso quiere decir este operador de sumatoria, este operador sigma que tengo acá. Hago una operación de suma sobre todos los productos de estas parejas. Acá en este otro caso, por ejemplo, tendría solo la sumatoria de todos los x sub i. Este es simplemente sumar todos estos valores de masa, los sumaría y eso me daría este parámetro. Y así sucesivamente voy aplicando las operaciones que me indican esta fórmula y después de que aplico todos esos componentes, de que calculo todos esos componentes, obtendré entonces mi parámetro A, mi pendiente de esa recta de mejor ajuste sobre estos datos numéricos. Acá recordar o indicar que este n es el número de datos que yo tengo en precisamente mis datos experimentales. ¿Ok? El número total de filas para este caso en esta tabla sería el número total de filas que yo tengo para el conteo de cuántas veces tomé yo datos en esta variación de la variable independiente, en este caso la masa. Y para complementar o para completar el cálculo del intercepto, ya calculé la pendiente, ahora necesito calcular el intercepto, hago entonces la aplicación de esta fórmula. De nuevo, hay operaciones de sumas sobre los valores y sub i, una suma sobre los valores x sub i, y aquí ya tengo calculada previamente el intercepto, entonces simplemente este intercepto que ya habré calculado previamente lo reemplazo acá. De nuevo, el n es el número de datos total, básicamente el número de veces que modifico la variable independiente
será entonces precisamente el valor n. Y una vez aplico estos dos conjuntos de operaciones matemáticas, tendré resuelto mi problema, que es encontrar la pendiente y el intercepto de esa recta que mejor ajustará mis puntos experimentales. Muy bien, faltaría aquí un pequeño detalle, y es que hemos insistido ya muchas veces que yo puedo tener diferentes valores de intercepto. Aquí encontré de forma general cómo calculo el intercepto de un conjunto de datos. Pero es que puede ocurrir un caso especial, muy especial, en el cual el intercepto sea justo cero. Esto no es que yo lo conozca de antemano, en general no lo conozco, y entonces yo tendría que aplicar siempre esta fórmula. Pero hay casos particulares en los cuales yo del experimento puedo deducir que el intercepto es cero. O dicho de otra manera, voy a obligar, hay experimentos en los cuales yo del conocimiento del experimento sé que tengo que obligar que el intercepto sea justo cero. Pensemos en este ejemplo. Yo estoy colgando masas para deformar un resorte. ¿Qué pasa si yo no cuelgo ninguna masa? Es decir, la masa es cero. ¿Cuál debería ser la deformación del resorte? Pues si no hay masa colgada, el resorte no se debería deformar. Debería de reportar entonces en ese caso para masa igual a cero una elongación cero. Eso querría decir que obligatoriamente el intercepto tendría que ser un intercepto de b igual a 0. Para esos casos particulares, entonces hay que utilizar una forma alternativa para el cálculo de la pendiente aplicando el método de mínimos cuadrados. Miren que ya no tengo que calcular el intercepto porque justo estoy estableciendo que el intercepto obligatoriamente tiene que ser 0. 0 pollito rallado. Pero todavía debo calcular la pendiente. Y entonces en ese caso cambia esta ecuación. De nuevo esto proviene de aplicar el método de mínimos cuadrados. Cambia un poco esta ecuación y miren que es como si me quedara con esta porción de la ecuación de arriba. Y de esta manera calcularía la pendiente para este caso concreto en el cual el intercepto es igual a 0. Muy bien, y ya para terminar, complementando todo esto del método de mínimos cuadrados, nos faltaría una información muy importante. Y recuerden que como estamos hablando de datos experimentales, siempre que yo reporto un valor asociado a esos datos experimentales, debo encontrar la incertidumbre que estará asociado a ese dato experimental. Si yo estoy calculando una pendiente y un intercepto que provienen de datos experimentales, entonces yo tengo que hacer un equivalente a una propagación de error para conocer entonces también cuál es la incertidumbre asociada a esta pendiente y la incertidumbre asociada a este intercepto. Y entonces acá con esto completamos este conjunto de ecuaciones que me arroja el método de mínimos cuadrados aplicado precisamente a ese conjunto de datos que me dan una representación o que me están mostrando un ajuste lineal. Esto sería entonces lo que habitualmente podríamos llamar como la incertidumbre de A. Aquí lo estamos denotando como ese U sub A, pero sería la manera precisamente de calcular cuál es el error asociado a este cálculo de la pendiente A. Miren que de nuevo aquí están operaciones aplicadas sobre los conjuntos, sobre los datos, en este caso sobre mis variables x sub i, y tengo acá, entra en juego el parámetro s, que recuerden era esa relación que me cuantificaba el error cuadrático, las diferencias cuadráticas que habían entre los valores y sub i,
que son mis datos reales, y los datos de la función de ajuste. Miren que yo aquí en este punto ya conozco mi función de ajuste, ya tengo la pendiente y el intercepto, es decir, yo ya conozco mi relación f de x porque yo ya he calculado precisamente la pendiente a, que es la que va multiplicada por mi variable independiente, y el intercepto b. Ya tengo mi función f de x. Y si ustedes recuerdan, esa función f de x era precisamente la que estaba relacionada en esta forma de calcular ese error cuadrático. Es decir, este f de x ya lo tengo porque ya calculé, vuelvo insisto, el parámetro de la pendiente a y del intercepto b. Entonces, en este caso, volviendo otra vez a nuestro problema, ya puedo calcular también estos valores S mayúscula, todos los demás parámetros ya también sé cómo calcularlos y puedo entonces encontrar la incertidumbre del parámetro asociado a la pendiente A y la incertidumbre del parámetro asociado al intercepto B. Este sería el caso genérico cuando tengo interceptos distintos de 0, y para el caso especial en donde yo impongo o conozco de antemano que el intercepto va a ser igual a 0, entonces asociada a la pendiente, de nuevo calculo su incertidumbre con una función que varía un poco con respecto a la de la línea anterior. Con esto entonces tendríamos el panorama completo sobre cómo aplicar el método de mínimos cuadrados para un conjunto de datos. Les recordaba hace un rato que el método de mínimos cuadrados solo lo puedo aplicar a precisamente gráficas donde yo veo datos que siguen una tendencia lineal. Entonces podría pensar que quedó muy limitado, que solamente para datos con tendencia lineal podría aplicar el método de mínimos cuadrados. Por ventaja para nosotros, pues ya conocemos casos en los cuales yo podría pasar, por ejemplo, con una condición como esta, en la cual la curva original no seguía una línea recta, pero haciendo un cambio de variables puedo linealizar esa gráfica. Aquí yo podría aplicar el método de mínimos cuadrados, con una salvedad, que ya las parejas x sub y y sub i que tengo que poner dentro de mi conjunto de ecuaciones que conozco, debo aplicar para el método de mínimos cuadrados, ya no son los valores directos xy y yi que yo obtuve del experimento, sino que, por ejemplo, para este caso que estoy en un ajuste potencial en una escala log-log, para este caso tendría que aplicar el método de mínimos cuadrados sobre el logaritmo de la variable independiente de cada uno de esos parámetros x sub i y el logaritmo natural de la variable dependiente. Estos serían entonces los nuevos conjuntos de datos, si lo quieren ver como la tabla de datos que yo tendría para aplicar finalmente el método de mínimos cuadrados. Porque en esta escala, en la escala logarítmica, sería donde yo encuentro la línea recta. Y como el método de mínimos cuadrados me sirve para ajustar líneas rectas, entonces yo aquí encontraría la pendiente de esta línea recta y el intercepto de esta línea recta, cambiando la escala en la cual estoy representando estos datos. Pero resulta que cuando yo tengo estos datos, es decir, la pendiente del intercepto, en este caso del ajuste lineal en escala log-log, pues yo me puedo devolver con este b y me puedo volver a encontrar mi parámetro a, que era precisamente el factor multiplicativo, y puedo encontrar la potencia a,
que precisamente era la potencia de x en esta representación de la variable dependiente como una potencia de mi variable independiente. Entonces miren que puedo seguir aplicando el método de mínimos cuadrados simplemente teniendo en cuenta y cuidado con esos cambios de variable a la hora de aplicar las ecuaciones que me establecen esa relación lineal entre la variable independiente y la variable dependiente. Hasta acá este video, espero que sea útil y que puedan practicar con diferentes ejemplos la aplicación de estos métodos de mínimos cuadrados. Muchas gracias.